Todas las personas deberíamos tener un agujero visual, un punto ciego, debido a la conexión retina-nervio óptico. Pero esto no ocurre en nuestra percepción de la realidad. ¿Por qué? Porque el cerebro sabe de algún modo que esto nos resultaría incomodísimo y obliga a la corteza cerebral a rellenar la información del punto ciego a partir de la información recogida por las células vecinas. El cerebro dice: ¡Hey! ¿No tengo información? Pues me la invento. Y se queda tan pancho. Bueno, de esto existen muchos ejemplos. Ahora lo vamos a hacer con una cámara de video. Hace un rato hablamos de la cámara de fotos. Imaginen una cámara de video pero antigua. La ponemos a la altura de los ojos y vamos grabando mientras vamos por la calle, corriendo a toda prisa, no caminando, corriendo. Luego, subimos a casa y reproducimos el clip de video. Seguramente vamos a ver una grabación inestable que baila todo el tiempo. Incluso cuando grabamos parados, cámara en mano, el clip de video tiembla y se tambalea ligeramente. En teoría, las personas deberíamos ver la vida con esa inestabilidad de balanceo, pero no ocurre así. ¿Saben por qué no ocurre así? Porque nuestro cerebro, al igual que los teléfonos móviles actuales, estabiliza las imágenes para ofrecernos un resultado lo más apetecible posible. Esta estabilización se realiza gracias al oído interno, quien se encarga de modificar la información procedente del nervio óptico para compensar el movimiento de la imagen. A fin de cuentas, de una manera u otra el organismo termina alterando la información que proviene del exterior y construye la percepción de la realidad con datos falsos. Bien, todas y cada una de estas inteligentes artimañas tienen una finalidad común: ofrecernos un presente apetecible. El precio a pagar es que del 100% de la información objetiva que tenemos a nuestro alrededor, solo percibimos un 0,01% de información. Y después decimos que nosotros sabemos todo. Bien, que no cunda el pánico. Vamos a hacer una fotografía de la realidad empleando el ojo humano del mismo modo que hicimos con la cámara de fotos, para entender de dónde sale este 0,01%. Vivimos rodeados de una cantidad descomunal de información y solo una pequeña parte alcanza la retina de las profundidades del ojo humano. Podríamos tasar esta pequeña porción de universo en unos 10.000 millones de unidades de información electromagnética por segundo. Esta cifra representa la percepción de la realidad más fiel que podríamos llegar a tener. En la retina caben 6 millones de unidades de información cada segundo, y por el nervio óptico solo pueden viajar 1 millón de unidades de información debido a que su anatomía y características convierten al nervio en una autopista de carriles limitados que comunica la retina con la corteza visual situada en el cerebro. Entre unas cosas y otras consiguen llegar intactas a la corteza visual alrededor de 10.000 unidades de información en un segundo. Esta información visual se amasa en el cerebro y se filtra con otros sentidos para construir la percepción de la realidad. Estos números que vimos hablan del sentido de la vista, pero lo verdaderamente interesante es repetir
el mismo razonamiento para determinar cuántos olores podemos percibir de todos los olores existentes. ¿Bien? De este modo, podemos hacernos una idea de cómo el cerebro levanta la carpa de la realidad humana haciendo uso de una porción minúscula de la vasta cantidad de información existente en el universo. De entre los 40.000 y los 400.000 millones de unidades de información por segundo que habitan en una situación de vida cotidiana, el cerebro es capaz de percibir a través de los sentidos solo 2.000 millones. Esta cantidad de información representa la materia prima con la que cuenta el organismo para construir la percepción de la realidad en un segundo. Con estos números y contemplando el caso más favorable, podemos decir que el cerebro utiliza el 5% de toda la información que llega a nuestros sentidos. Hablando en plata, las personas decidimos qué carrera estudiar, argumentamos, discutimos o iniciemos una guerra basándonos, en el mejor de los casos, en un 5% de la realidad. Pero la cosa no termina ahí. Todavía estamos lejos de la percepción de la realidad tal cual la conocemos porque no hemos entrado en el terreno de la memoria y la atención. Con las manos, vieron que antes medíamos con las manos, ¿no? Las longitudes. Podemos pesar objetos, podemos expresar emociones. Pero el sentido del tacto, de la vista o el oído, no pueden hacer que tengamos la sensación de vivir en el cuerpo de una Barbie o soltar mariposas en el estómago. Esto le pertenece al famoso sexto sentido, el cual viene a recordarnos que el cuerpo es una ilusión generada por la mente. Sí, ya seguramente me van a decir que no, pero bueno, investiguenlo. Van a ver que es así. No, si mi cuerpo es... No puede ser. De este prisma, los seres humanos somos como rellenos, no como juguetes, ¿no? Rellenos de sensaciones y emociones. Estas sensaciones nacen en los estímulos y anticipándonos disimuladamente, las emociones humanas tienen su origen en las cosas que pensamos. Toda esta información emocional y sensorial podemos verla a 4K y con Dolby Surround desde nuestra querida ínsula. El sexto sentido nada tiene que ver con una película de Bruce Willis, sino más bien con diminutos espías que todas las personas tenemos repartidos por el organismo e informan constantemente de lo que ocurre en su interior. Siguiendo con la ristra de nombres intuitivos y fáciles de recordar que amenizan la vida del estudiante de ciencias de la salud en el ámbito académico, el sexto sentido se conoce como interoceptivo. Estos James Bond particulares se encuentran a diferentes profundidades de la piel, incrustados en los músculos, en las articulaciones o en los órganos, vigilando de cerca cambios en la presión pulmonar, sanguínea, alteraciones químicas, variaciones de temperatura u otras sensaciones como el dolor, y tienen órdenes precisas de avisar con la mayor brevedad posible al cerebro ante cualquier situación sospechosa. El sexto sentido nos da información de si nos levantamos frescos como una rosa o agotados.
confortable o incómoda que resulta una comida con nuestros suegros, o de si estamos estresados o relajados en las vacaciones. También nos permite saber si un alimento que ha conseguido sortear el control del olfato y el gusto nos ha sentado mal y nos advierte de cualquier lesión muscular u ósea para que podamos parar a tiempo antes de agravar la situación. Cuando un espía detecta un cambio químico, el agente redacta un informe a toda prisa y lo envía al recepcionista del cerebro, que se llama el tálamo, quien tramita el aviso al sector correspondiente. En ese punto todavía no podemos sentir las mariposas en el estómago o el dolor de cabeza en la cabeza, porque aún la información no ha llegado al cerebro, no se ha representado todavía ninguna sensación corporal. Si pisamos bueno, no sé, en otros países, un chinche, un clavo, ¿no? El cerebro enseguida tocaría la campana del dolor, pero a estas alturas no sabríamos dónde nos duele, ¿no? Y si no me doy cuenta, el clavo podría quedarse en la suela de mi zapato por el final de los tiempos. La amígdala y el hipotálamo y la corteza cerebral todavía no han dicho dónde, ni han perfilado unos cuantos aspectos prácticos, ¿no? Para que experimentemos esa sensación corporal. Una vez entran estas estructuras en juego, podemos sentir la chinche o el clavo en el pie y las mariposas en el estómago, y únicamente haría falta el matiz de quién está sintiendo ese dolor. La ínsula nos permite tomar conciencia de ello.